vamos a entrar en dar muchos detalles porque ya en la guía le va a ir dando lo que es todo lo que es la terminología de la nómina, las planillas, o sea, todo lo que la parte teórica ustedes la van a encontrar en la guía. Lo que quiero explicarle para que sepan cómo lo van a hacer. Listo. Esta es una nómina. Esta nómina se va a utilizar para los meses de enero y febrero. Los mismos datos. Sin embargo, ustedes van a utilizar los mismos datos tanto en enero como en febrero. Ustedes saben que las empresas no andan cambiando de empleado todos los meses. Siguen siendo los mismos empleados, con los mismos sueldos, pero en el caso del que nosotros vamos a trabajar, la nómina va a variar entre enero y febrero. Cuando ustedes estaban haciendo la documentación, en febrero ustedes dieron dos cheques, uno a principio de febrero y otro a final. Era por concepto de pago de nómina, ¿cierto? ¿Lo vieron? Repita la pregunta, profe. En febrero, cuando estaban haciendo los cheques, aparecieron dos cheques por concepto de nómina, una que corresponde a la nómina de enero, que se pagó el día 1 de febrero, y el otro el 28 de febrero, que corresponde a la nómina de febrero. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, los dos cheques están diferentes, o sea, tienen montos diferentes y estamos trabajando con la misma con el mismo mandato de la nómina, que es este. Bien. Sí. Entonces, ¿por qué va a estar diferente? Bueno, aquí tienen todas las informaciones. La nómina para enero, usted va a hacer su planilla de nómina, como indica el mandato, pero la cooperativa, esta parte de aquí, esa parte de ahí, no la van a poner en enero. Fíjense que aquí en la nota dice, para la nómina solo en el mes de febrero y marzo. Dicen enero, de febrero y marzo, porque normalmente estas prácticas son por 3 meses que yo la pongo, pero en el caso de ustedes virtuales nada más le puse enero y febrero. O sea, que la parte de cooperativa solo se va a poner en el mes de febrero. En el mes de enero no. ¿Estamos? Dice aquí que las deducciones distintas a los descuentos por préstamos se harán en la forma que se indica a continuación. A. La seguridad social, todo lo que es seguridad social, cuál es el cálculo, etcétera, etcétera. Todo eso está en la guía. La seguridad social, las retenciones se efectuarán a todos los empleados aplicando los siguientes porcientos. Para AFP, a los empleados se le va a descontar un 2.87 a todos, a cada uno, en base a su sueldo, el 2.87, eso lo vamos a ver ahora. Y para el seguro familiar de salud, a SFS, 3.04. Eso está previsto en la ley 8701 de la Seguridad Social. Para el impuesto sobre la renta, entonces tenemos que a los funcionarios que pasen de la escala salarial del 34.685 pesos a todos esos empleados se le va a cobrar del excedente, de lo que se exceda a partir de ahí, y eso se lo voy a explicar ahora. El cálculo por aportación de la empresa a la seguridad social por concepto de AFP, Seguro Familiar de Salud y Administradora de Riesgo Laboral, para la AFP va a pagar 7.10%, para la seguridad, Seguro Familiar de Salud
7.09 y para la administradora de riesgos laborales 1.15. Eso de administradora de riesgos laborales va a depender del tipo de empresa o del riesgo que tenga cada empresa. Y eso va desde 1.10 hasta 1.30. Eso lo asigna la Tesorería de la Seguridad Social a través de la página. Pero en el caso de la práctica de nosotros vamos a tomar un valor promedio entre 1.10 y 1.30, pues vamos a poner 1.15 más o menos. Entonces, el cálculo por aportación del empleado de la empresa a Infotep es del 1%. Por cada empleado, la empresa va a tener que pagar el 1%. Entonces, para el mes de febrero, a través de la nómina se le debe descontar a Joanny Medina, tanto en febrero como en marzo, pero ustedes no van a trabajar en febrero, ustedes van a trabajar, le van a descontar la primera cuota correspondiente al faltante en caja chica. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe, yo entiendo. Okay. Las demás. Las demás. Sí, profe. Okay. Sí. Entonces, estas son las informaciones. Y con estas informaciones es que nosotros vamos a llenar esta planilla que ustedes ven aquí. Bien. Bien. Entonces, para llenar la planilla, esta planilla yo necesito estas informaciones que están aquí, que son las de los empleados, con su cédula, el cargo, el sueldo, etcétera, hasta aquí, hasta ahí. En este caso nosotros no tenemos horas extras calculadas para la nómina, pero en el material sí le tiene una explicación de cómo se calcula las horas extras. Bien, entonces para el cálculo primero de la planilla, de esta parte de aquí, fíjense, miren, esta parte de aquí, todo eso que está ahí corresponde a las deducciones por retenciones y deducciones. Cabe destacar que no es lo mismo deducción que retención. Las reducciones se dan de manera voluntaria, o sea, por autorización del empleado. Sin embargo, las retenciones son obligatorias. ¿Entendido? Las retenciones son obligatorias porque están establecidas por ley. Y el empleado, quiera o no quiera, le tienen que descontar AFP, Seguro Familiar de Salud e impuestos internos sobre la renta si califica para ese descuento. ¿Estamos? Eso es obligatorio. Ahora, la parte de donde dice cuentas por cobrar y cooperativa, ya eso es va por voluntad del empleado. Es si el empleado autoriza. Por ejemplo, si el empleado solicita un sueldo, un avance a sueldo, un préstamo, entonces él está autorizando a que se le descuente de nómina. Si se inscribe en una cooperativa, que tampoco es obligatorio usted inscribirse en la cooperativa, eso es a opción suya. Si usted decide inscribirse, pertenecer a la cooperativa, entonces le van a estar descontando mensualmente una cuota que usted haya decidido y fue usted que autorizó ese descuento. Entonces, cabe resaltar que las deducciones son voluntarias y las retenciones son obligatorias porque están establecidas por ley. Bien, entonces, antes de todo, nosotros vamos a calcular primero el sueldo bruto. El sueldo bruto va a estar basado en
sueldo base, que no es lo mismo sueldo bruto que sueldo base. El sueldo base es el sueldo con el que usted se le contrata. Al momento de usted solicitar el trabajo, usted le dice, usted va a ganar 20,000 pesos. Pero esos 20,000 pesos es probable que si usted no tiene incentivos, no tiene horas extras, no tiene comisión, usted nunca lo ve completo, esos 20,000 pesos. Salvo cuando le pagan el doble sueldo. ¿Verdad que sí, María, Joana, Andy, la que han trabajado? Sí, claro, sí. Y este fue task. Entonces, ese sueldo base con el que a usted se le contrató, usted nunca lo va a ver tal cual. O puede ver menos, en el caso de que usted nada más gane eso, como le decía, y lo puede ver un chin más si usted, por ejemplo, trabaja horas extras, le dan algún incentivo por usted, de motivación, por usted realizar un trabajo X, o si usted adquiere alguna comisión única y exclusiva. Entonces, el salario bruto va a ser igual a la suma del salario base, la comisión o incentivo y horas extras. Estas columnas, o sea, están diseñadas para una nómina simple, porque si usted, por ejemplo, tiene comisión, pero aparte de comisión tiene incentivo, entonces usted nada más tiene que añadir la columna. Ok, no es que este formulario es estándar, ese formulario puede variar de acuerdo a la necesidad de la empresa. ¿Estamos? Bien. Una vez yo tengo mi sueldo bruto, ese sueldo bruto, yo entonces voy a aplicar por empleado esta parte que dice AFP, SFS e impuestos sobre la renta. Lo primero que voy a calcular son las retenciones. ¿Cómo se calcula las retenciones? Empezamos por el AFP. Vamos a suponer, tengo aquí a María, tengo a Joana y tengo a Ana. Voy a dejar para después. Entonces, María gana 20, Joana va a poner que gana 30 y Andy gana 40. Y Andy ya gana 40. Esos son los sueldos de cada uno de ustedes. Vamos a suponer que María se ganó 15,000 pesos de comisión. Joana se ganó 8,000 de horas extra. Y vamos a dejar a Andy, que Andy gana mucho. Vamos a dejarla así. Entonces, les decía que aquí la suma de los tres, ahí tengo que cada quien tiene un sueldo, ¿verdad? Es la suma. Recuerden, sueldo bruto, la suma de sueldo base, comisión, horas extra. Bien. Al momento de yo calcular el AFP y el seguro familiar de salud, entonces yo le voy a calcular en base a el sueldo bruto sin horas extras. Las horas extras no se incluyen para el cálculo de la AFP y el seguro familiar de salud. ¿Ok? Las horas extras no se incluyen para AFP y seguro familiar de salud, ni para la ARL. O sea, nada que tenga que ver con TCS, porque el órgano regulador es la Tesorería de la Seguridad Social y abarca AFP, SFS y ARL. Ninguna de las tres
se calcula en función, o sea, con horas extra. Para yo calcular para yo hacer esas retenciones, tengo que restar las horas extras. ¿Estamos? Bien, entonces, vengo aquí. Vamos a calcular primero lo que es la tesorería de la Seguridad Social, que va a estar compuesta por aporte del empleador, o sea, la empresa. Recuerden, miren. Recuerden que aquí, los empleados van a pagar 2.87% de AFP y el Seguro Familiar de Salud 3.04%. Pero la empresa va a pagar 7.10 de AFP, 7.09 de Seguro Familiar de Salud y 1.15% de ARL. Entonces yo voy a venir aquí y voy a poner los nombres de ustedes tres, que son las que están en nómina. Me dicen si voy muy rápido, ¿verdad? Sí, profe, yo estoy entendiendo. Entonces, tengo aquí sueldo mensual. Sueldo mensual, yo voy a poner que María tiene 35, Johanna tiene 30. ¿Por qué Johanna tiene 30? Porque Johanna tiene horas extras, y las horas extras de Johanna no van incluido en TCS. ¿Ok? Entonces, ahí tengo a María, a Johanna y a Andrés. Entonces, el aporte de la empresa va a ser del 7.09% por Johanna, por María y por Andrés. Y de AFP 7.10 y de SRL 1.15. Lo único que tengo que hacer es agarrar y tomar los 35.000 pesos que gana María y lo voy a multiplicar por el 7.09%. Y de AFP, María va a pagar, de Seguro Familiar de Salud, María va a pagar 2.481,50. ¿Ok? Digo María, no, la empresa. Estamos en la empresa todavía. Por Johanna, la empresa va a pagar 7.09%. Y por cada una va a ser lo mismo. Bien. Bien. Por AFP, la empresa va a pagar esto, lo voy a multiplicar por 7.10%. Y el 30 de Johanna lo voy a multiplicar por 7.10%. Y los 40 de Andy lo voy a multiplicar por 7.10%. Ven que simple es el cálculo de la TCS. Lo mismo voy a hacer con la SRL. Ahí están los tres. Bien, miren ahí arriba vemos cada uno de los. Entonces, la empresa por María va a pagar, vamos a sumar los tres. María va a pagar, perdón.
la empresa va a pagar por María 2.481,50 Seguro Familiar de Salud, 2.485 de AFP y 402,50 de SRL. O sea que por María la empresa va a pagar 5.369, por Giovanna 4.602 y por Andy 6.136. Una vez yo tenga eso calculado, esa parte del empleador, entonces voy a mi planilla de nómina y lo voy a colocar aquí al final. ¿Ustedes ven? Ahí esto que yo calculo aquí de la empresa, esta parte, yo vengo y la pongo aquí. Bien. Y el Infotec, simplemente voy a calcular el Infotec, el 1 punto. Para yo calcular el Infotec simplemente tengo que coger el sueldo base, que es 35 por 1%. Y ahí me va a dar lo que le toca a la empresa. Recuerden, el Infotec no lo paga el empleado, lo paga la empresa. El Infotec no se le debe descontar al empleado, salvo que sea por bonificación. Si a usted se le está entregando una bonificación, entonces la empresa está en la obligación de retenerle el 0.5% de esa bonificación, pero del sueldo no. El sueldo, el empleado no paga Infotec, quien lo paga es la empresa. ¿Ok? Bien, pregunta hasta ahí. Profe, una pregunta. Por ejemplo, cuando yo calculo en la calculadora 35.000 por 7.09, no me da eso. Porque no le estás dando el por ciento. Ok. Tiene que dar el por ciento. Cuando tú pongas 7.09, tienes que poner el símbolo del por ciento de una vez. Para que te dé. Ah, está bien. Bien. Las demás. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok, entonces aquí vámonos con la parte del empleado, que es lo mismo que voy a hacer, pero la tasa es diferente. Tomo los 35 de María, lo multiplico por 3.04 y le doy al signo de por ciento, y ahí me da lo que le voy a descontar a María, es eso, de Seguro Familiar de Salud. Bien. Bien, entonces a María y a cada una le voy a descontar 2.87%. Miren, esta página se puede automatizar fácilmente. Hay muchos trucos en Excel, en la planilla de Excel, pero no es complicado. Miren, por ejemplo, yo quiero que esto que yo haya calculado aquí pase aquí automáticamente. Entonces yo lo que hago es que le pongo el signo de más, voy a la página, le doy un clic, cálculo TCS, ¿verdad? Y le doy a la celda que quiero que me suba. Y automáticamente está ahí. Fíjense que si yo agarro aquí y a María le cambio el sueldo, fíjense, cambiaron ahí 1.216. Cuando yo me metí en mi planilla, Yo me quiero comprar otra vez Alexander McQueen para diciembre. ahí automáticamente me cambia todo. O sea que yo Igual. puedo automatizar eso sin problema. Bien. Es trampolitaña. Es que no es lo mismo que ten. Ok, entonces vamos con el Mira, ahora AFP. eso mira. En el AFP tengo que No. María gana 35. Pero hay gente que se ha comprado 50.000 veces los croquis. María, apaga el micrófono, por favor. Porque le dan, por ejemplo, el mismo Jan siempre tiene la propiedad. 2.87%. Es que no se visten bien. O sea, para mí, normal. Eso es normal para mí. María, que cierres el micrófono. Ay, disculpe.
Bien, entonces, para Johanna lo mismo. Tomo el sueldo de Johanna, lo multiplico por 2.87 y para Andri lo mismo. Bien, la suma de los aportes del empleado son esto más esto, o sea que a María le voy a descontar en total por TCS 2.068,50, a Johanna 1.773 y a Andy 2.364. Entonces, si yo automatizo eso viene automáticamente. Ya. Ok. Automáticamente. Ahí tengo los valores. Pregunta hasta ahí. Pregunta. Está claro, profe. Eso es fácil. Muy fácil. Sí. Muy fácil. Está claro. Esto, vengo aquí y hago lo mismo. María le cobré esto. Profe, es poniendo el más, ¿verdad? Puede poner el más el igual. Sí, lo que digo es que como usted dijo que el truco para que se le agregue en la otra planilla, a donde yo quiero, le doy más. En vez de igual, le puede más. Dar, exacto, le puede dar el signo de más por igual que le puede dar el signo de igual. Pero el más es el más rápido. Para mí es el más rápido. Es lo mismo. Ok. Y eso viene directamente, yo no tengo que estar pasando uno a otro. Para la AFP hago lo mismo. Y para la ARL hago lo mismo. Y con uno que yo haga, los demás se transfieren. Mírenlo. ¿Ven? Ya ahí lo tengo. Entonces, hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Entonces, Sí, profe. para el impuesto sobre la renta, entonces venimos aquí donde dice cálculo del impuesto sobre la renta. Para el cálculo del impuesto sobre la renta, tenemos que utilizar, déjenme buscar la escala salarial. Aquí dice esta. Para yo trabajar con impuestos sobre la renta, yo voy a trabajar, recuerden que el impuesto sobre la renta se cobra a las personas que se excedan del monto de 34.685, como dice ahí. O sea, toda persona que gane por debajo de 34.685 pesos no pagan impuestos sobre la renta. Eso está exento del pago de impuestos. Ahora, las personas que ganen por encima de 34.685 pesos y lleguen hasta 52.027 pesos con 42 centavos, van a pagar el 15% del excedente, de lo que se exceda de ahí, de esos dos parámetros. De si gana más de 34.685 y si gana menos que igual que 52.027 pesos con 42 centavos. Entonces, para yo determinar, vamos a buscar a María.
María, ¿cuánto gana María? María gana 35, ¿no? 35.000 pesos. Para el pago de impuestos sobre la renta, ahí sí incluye horas extra. En TCS no, pero en el pago de impuestos sobre la renta sí. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Bueno, esto se calcula en base al monto que gana el empleado, pero el monto que gana de ese empleado debe ser después, o sea, a lo que se le va a cobrar impuestos sobre la renta es al monto, a la renta, perdón, al monto después de haberte descontado el TCS, no al bruto. María gana 35, pero yo no le puedo cobrar impuestos sobre la renta al excedente a lo que se excede de esos 35. Primero debo de descontarle el AFP y el seguro familiar de salud, y de eso es que yo voy a determinar si María paga o no impuestos sobre la renta. Ejemplo, ella gana 35.000, ¿verdad? Ella gana 35.000. Entonces, ¿cuánto es el descuento de TCS? Bueno, dice que el descuento de TCS, ella, si yo multiplico los 35 puedo hacerlo por multiplicación o puedo traerlo desde el cálculo que acabo de hacer aquí. Acabamos de decir que yo le cobré a ella 1.064 pesos, ¿verdad? Entonces aquí yo le voy a poner 1.064 pesos. Y de AFP yo le cobré, o sea, le estoy descontando 1.050 pesos, ¿verdad? Entonces, si yo sumo esas dos partidas, me va a dar 2.068,50. Entonces, el salario neto, para yo saber si María aplica para el cálculo de impuestos sobre la renta, es los 35 menos los 2.688,50 que yo acabo de descontarle. Son 32.931,50. La escala salarial me dice que si ella gana por debajo de 34.685, ella está exenta. O sea que a María no se le va a cobrar impuesto sobre la renta porque está por debajo de la escala salarial. ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. ¿Las demás? Sí. ¿No? Entonces, ahí María se quedó ahí. María no hay que descontarle nada, o sea que María se queda en sí. Ahora vamos con Joana. Joana, vamos a poner a Joana aquí. Joana gana 38, porque ahí hay que incluirle a Joana su horas extra. A Joana se le cobró 912 de AFP, de Seguro Familiar de Salud, y se le cobró 861 de la suma de esos dos me da 1.773. Si yo resto los 38 y el resto 1.773, entonces voy a la escala y Joana entra
dentro de la escala del 15%. Pero ¿qué pasa? Que ella va a pagar el 15%, no de esos 36 que ella gana, sino de lo que se exceda, de lo que se exceda, perdón, de lo que se exceda de esos 34.685. Entonces, mira, vengo aquí, digo, ¿en qué escala aplica el salario neto? ¿Verdad? ¿Cuánto es el monto? Está exento 34.685, ¿verdad? Es lo que dice la planilla, 34.685. Entonces, ¿qué es lo que se cede? ¿Qué es lo que se cede? Lo que se cede es de esos 36 que gana Johanna, yo le voy a descontar lo que está exento del pago de impuestos. Ay, perdón. Se excede eso. ¿Se entendió? Es a eso que yo le voy a cargar el 15%, porque ella cayó en el 15, miren, la escala del 15, porque cayó entre 34.685 y 52.027,41. Ella cayó en la escala del 15, que yo le voy a cobrar de lo que se exceda de 34.685. Entonces a Johanna le vamos a cobrar de esos 1.542. ¿En qué tasa fue que cayó? ¿En qué tasa fue? En el 15, ¿verdad? En la del 15, profe, sí. Entonces a Johanna le voy a cobrar de esto, le voy a cargar el 15%. Entonces Johanna lo que va a pagar son 231.000. Profe, usted le restó ahí a los 1.542, ¿fue? No, yo multipliqué. Mira, agarré bien. Sí. Esto por Ajá. por El la 15. tasa me dio eso. Entonces, fíjense que es a lo que se excede que se le va a cobrar el porcentaje, no es al sueldo total. Y deben de tomar en cuenta que para que antes de hacer todo el cálculo deben de rebajarle lo que es TCS. ¿Ok? Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Que en mi planilla a Johanna voy a venir aquí a retenciones y voy a tomar ese monto. Y eso es lo que yo le voy a descontar a Johanna. Lo de la FP, que lo calculamos a través de la tabla, y le voy a calcular y le voy a descontar lo de la retención por impuestos sobre la renta, que está aquí. Lo mismo entonces vamos a hacer con Andy. Bien, ¿cuánto gana Andy? 40, ¿no? 40. Ok, 40. Entonces, de esos 40, le descontamos a Andy 1.216 por impuestos por AFP, SFS, y le descontamos a Andy por AFP. Bien, el monto, la suma de los dos, lo mismo, resto los 40 del total de TCS, y ahí veo que en qué escala cae. Voy a la tabla. ¿En qué escala cae? Gana
37.636. ¿En qué escala cae? La del 15. Sigue cayendo en la del 15. Entonces ahí yo vengo y le rebajo los 4.685. 34.685. Le resto a los 37, le resto esto y me va a quedar ese monto, que es lo que yo voy a calcular. Es el excedente a lo que le voy a retener el impuesto. Como cayó en el 15, hago lo mismo, multiplico ese monto por 15% y eso es lo que le voy a descontar en ese momento a Ande. Vengo aquí donde Ande y le coloco esa parte. Y así lo van a hacer con cada uno de los empleados, que para determinar si ese empleado entró o no, entra o no al paga o no impuesto. Vamos a seguir. Entonces aquí, por ejemplo, en cuentas por cobrar, en la cuenta por cobrar, recuerden que tengo que venir aquí para yo verificar si alguien tiene cuenta por cobrar. Aquí no hay ninguno que tenga cuenta por cobrar, por lo tanto eso se va a quedar así. Y en el mes de enero eso se va a quedar así. Sin embargo, en el mes de febrero, recuerden que Joanny, la cuota de Joanny, miren ahí, hay que descontarse. ¿Y cuánto es la cuota? Bueno, pues para yo determinar cuánto es la cuota de Joanny, tengo que irme al cheque por préstamo que se le hizo a Joanny, y ahí debajo en el concepto va a decir de cuánta cuota Joanny va a pagar ese préstamo. Entonces, ¿qué cuota le corresponde? La cuota número 1, 2, 3 mil pesos, entonces se lo pongo ahí. ¿Se entendió esa parte? Repita, profe, de nuevo esa partecita. Aquí se le va a descontar el préstamo o el dinero que haya que descontarle a los empleados. En el caso de la práctica, nosotros a Joanny le dimos un cheque, le hicimos un avance a sueldo en enero, pero ese avance a sueldo yo en enero no le iba a hacer ningún descuento, sino dice, para el mes de febrero descontar la primera cuota del préstamo de Joanny. El préstamo se le hizo en enero, pero se le va a descontar en febrero la primera cuota. Entonces usted tiene que ir al mes de enero para ver cuánto fue que se le prestó y en cuánta cuota ya le va a pagar, para que le cargue la primera cuota en febrero. Cuando vaya a hacer la nómina de febrero, la de enero no le va a descontar nada. ¿Entendió? Sí, profe. También debe de tomar en cuenta si hay algún faltante en caja chica, descontárselo también. Bien. Para el mes de enero, entonces, como no hay ni cuenta por cobrar ni cooperativa, entonces sumo el total de deducciones, que son esas 5 casillas, ¿verdad? Y voy a entonces a determinar el neto a pagar. ¿Cómo yo determino el neto a pagar? Simplemente al sueldo bruto le voy a restar el total de deducciones y eso me va a dar el neto a pagar a cada empleado. O sea que eso es lo que tengo que hacerle de pago a cada uno de los empleados.
Bien, en este caso hay a ustedes 3, pero en el caso de la práctica, con todos los empleados. ¿Entendido? ¿Se entendió esa parte? ¿Eh? Sí, profe. Bien. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, si yo, para, déjame un segundo, el diario, para yo realizar el diario de esa nómina, es importante decirle que el diario, en las nóminas, yo debo de sumar cada una de sus columnas. Cada una de sus columnas. Vamos a empezar por aquí. Todas sus columnas. ¿Por qué? Porque todas esas columnas, cuando yo voy a hacer el registro, yo las voy a utilizar. Bien. Ahí está. Entonces, cuando yo voy a hacer, fíjense que la hoja es grande. Tengo aporte en la empresa y tengo deducciones a los empleados. Entonces, generalmente yo lo hago completo el registro porque yo tengo experiencia. Pero normalmente cuando uno tiene experiencia, pues lo recomendable es que lo haga en 2 registros el diario. Por ejemplo, comienzo primero haciendo el registro de el pago al empleado. ¿Cuál es ese registro? Bueno, ese registro va a abarcar desde el sueldo base hasta el neto a pagar. Eso es todo lo que corresponde a el gasto de nómina por concepto de empleado. Si yo vengo aquí, imaginemos que aquí tengo fecha, el detalle, tengo código de referencia, aquí tengo los auxiliares, débito y crédito, y aquí tengo el débito y el crédito. Espera, imaginemos que este es mi diario. Entonces aquí vamos a suponer que ese es el cuando yo voy a hacer el diario, lo primero que voy a determinar es aquí tengo mi diario, ¿verdad? Y esta es mi hoja de nómina. Entonces, yo voy a comenzar por el sueldo bruto, que el sueldo bruto dice que son 90, el sueldo base. El sueldo bruto dice que son 113.000 pesos. Entonces, ese es el gasto generales y administrativos. Vamos a suponer que son 115, ¿verdad? 113. Ese es el sueldo bruto, mírenlo. De ese sueldo bruto está
compuesto por sueldo base, que van a ser los auxiliares, está comisión y horas extras. Mírenlo ahí. Sueldo base, comisión, horas extras. La suma de esos tres me da lo que es el sueldo bruto. Entonces, vamos a poner que es la 001, 0002 y 0003. Esas son las cuentas. Recuerden que las cuentas controles se codifican con 4 números y las auxiliares con 6. Entonces, las auxiliares, el sueldo base tiene, el monto de sueldo base son 90,000 pesos. El monto de la comisión son 15,000 y el monto de las horas extras son 8,000. Entonces, el total de eso, el total de los auxiliares debe ser exactamente igual que la cuenta control. ¿Ok? Entonces, al momento de nosotros registrar el diario, la planilla, nosotros primero vamos a registrar la planilla en el diario. ¿Cómo la planilla? Bueno, esta planilla, yo no estoy pagando la nómina todavía, ¿verdad que no? Yo lo que hice fue el cálculo de ella. Yo no estoy pagando la nómina, yo lo que hice fue la planilla para luego, con este total que yo busqué aquí, con ese total, es que yo voy a hacer el pago, voy a hacer las transferencias o los cheques. En el caso de que la empresa pague con cheque, entonces yo vengo a hacerle un cheque a cada uno de esos empleados. Si paga con transferencia, entonces yo voy a hacer transferencia a cada uno de los empleados. ¿Ok? Entonces, al momento de hacer el registro de la planilla, yo digo gastos generales y administrativos 113,000 pesos. Gastos, retenciones y acumulaciones por pagar. Ahí yo voy a poner 113,000 pesos. ¿Por qué yo utilicé retenciones y acumulaciones? Porque yo lo que estoy haciendo es creando la obligación de pagar la nómina. No la estoy pagando. Cuando yo la estoy pagando, cuando yo comience a hacer las transferencias o elabore los cheques. Ahora mismo yo lo que estoy haciendo es creando la obligación de pagar la nómina, creando o más bien registrando la planilla de nómina, que es lo que estoy mencionando. Entonces, esto nos dio 113,000. Ahora bien, esa obligación, ¿por qué está compuesta? O esas retenciones, que muchos al principio decían, pero ¿por qué yo tengo que utilizar auxiliares? Los auxiliares son sumamente importantes, porque, por ejemplo, aquí en el caso de retenciones, recuerden que las retenciones significan impuestos y acumulaciones significan gastos. Entonces aquí yo tengo retenciones y acumulaciones por 130, pero ahí está incluido lo que son los gastos que debo de pagar y lo que son las retenciones. Entonces, esos 113,000, que es la obligación de pago que tengo, yo lo voy a distribuir de la siguiente manera. Fíjense. Tengo aquí las deducciones de los empleados y tengo el sueldo a pagar a los empleados, el sueldo neto a pagar. Entonces, digo, tesorería, que es como se llama el organismo a quien se le paga el seguro, tesorería de la seguridad social, creo que es 2001, no recuerdo, pero por allá. Aquí entonces, ¿qué yo hago? Yo voy a sumar esos 3,192 más estos
más esos 3.013,50 para ponerlo como auxiliar. Esto más eso. O sea que yo a la tesorería de la seguridad social debo de pagarle 6.205 pesos de las retenciones que le hice a los empleados a través de nómina. O sea, yo tengo que hacer un cheque para la tesorería de la seguridad social. O pagarlo de manera virtual, porque eso se paga también de manera virtual. Entonces, debo de hacer uno a nombre del colector de impuestos internos para pagar el impuesto que se le cobró a Joana y a Angie, que fueron 773 pesos. Y finalmente debo poner sueldo por pagar, que es lo que debo de depositarle a los empleados. En este caso son 106.000 pesos. Ahí están las 3 obligaciones de pago que tengo. Pregunta hasta ahí, miren, si yo agarro y sumo estas 3, debe darme esos 13 que están ahí. ¿Ok? Si sumo estas 3, debe darme los 13 que dice la cuenta control. Siempre que yo tenga auxiliares, no siempre todas las cuentas tienen auxiliares, pero en el caso de la nómina, por ejemplo, los auxiliares deben darme exactamente igual que lo que me dio la cuenta de control, y en retenciones también. Preguntas hasta ahí. Pregunta. Profe. Ajá. Siempre van a estar, por ejemplo, las últimas, siempre van a estar del lado crédito. Sí, porque son obligaciones. Ok. En la nómina siempre van a estar del lado crédito porque son obligaciones que tú tienes pendiente. Ahora bien, esto es, recuerden que esta es la parte del empleado. Esto es creando la obligación en los registros contables. Ahora, cuando se procesa el pago, entonces el pago se hace de la siguiente manera. Ya yo tengo mi impuestos, mis gastos, obligaciones registradas. Ahora yo voy a hacer el pago. Cuando yo esté haciendo el pago, entonces mire, cuando le esté haciendo el pago a los empleados, por ejemplo, de la nómina, que le esté haciendo las transferencias, cada vez que yo haga las transferencias, digo efectivo, perdón, retenciones y acumulaciones. Fíjense que aquí le di un crédito. Cuando la estoy pagando, le doy un débito. ¿Ok? Si voy a pagar sueldo por pagar, por ejemplo, digo retenciones por pagar, 106.120.35. Con auxiliar, sueldo por pagar. Contra efectivo, caja y va. Aquí y efectivo lo mismo.
Fíjate que sueldo por pagar ahí está del lado crédito. Cuando yo le doy el débito aquí, en mi mayor general me va a quedar en cero. O sea que no tengo nada pendiente que pagarle al empleado, porque lo acabo de pagar. ¿Entendido? ¿Entendido esa parte? Sí, profe, una cosa. Por ejemplo, donde usted puso retención y acumulación, 106,000, ¿usted le sacó el % a los 113 o simplemente No. lo dedujo de aquí abajo? Lo deduje, no, yo tengo mi monto ya registrado, que es lo que debo. Lo que pasa es que ahí en retención y acumulación Ajá. dice 113 Mi amor, y pero usted es abajo. pero atiéndeme. Retenciones y acumulaciones, la cuenta global está agrupando colector de puestos internos, tesorería y sueldo por pagar. Entonces, Ya, ok. cuando yo voy a pagar el sueldo, yo no me voy a retenciones y acumulaciones, porque retenciones y acumulaciones está global. Tengo que irme al auxiliar para ver cuánto es exactamente que debo del auxiliar. Para eso es que sirven los auxiliares, porque los auxiliares son los que me van a especificar el monto exacto que yo tengo que, en este Ya caso, que pagar y eso. ¿Entendiste ahora la importancia de los auxiliares? Sí, profe, ya lo entendí. Exacto. Entonces, cada vez que yo voy a hacer un pago, por ejemplo, cuando voy a hacer el pago de tesorería, yo lo voy a hacer. Pero en el caso de tesorería, no lo voy a hacer por ese monto. ¿Por qué? Porque recuerde que la empresa paga una aportación también, ¿verdad? Entonces, esto lo voy a bajar porque eso es ya, después que yo haga todos los registros, yo era para que ustedes supieran, cómo es que se hace el pago. Este es registrando el aporte de los, del pago de los empleados. Ahora vamos a registrar el aporte de la empresa. Entonces, para la aportación de la empresa, se registra de la siguiente manera: gastos generales y administrativos. El monto de eso va a ser la suma de el AFP, el Seguro Familiar de Salud, el ARL y el hipoteca. Bien, la suma de los tres. Entonces aquí yo voy a poner como auxiliar gastos AFP, gastos ASFS. Voy a poner también gastos ARL y voy a poner finalmente gastos de hipoteca. Bien, entonces aquí voy a poner AFP por valor de 7.800 y pico, SFS por 7.444, ARL por 1.250 e Infotec
por 1134. Todo esto es auxiliar. Esta es la cuenta control. ¿Ok? Vamos a suponer que estos son, vamos a suponer que 10, o sea, los números los vamos a buscar en el catálogo, es simplemente para que tengan una... Bien, entonces voy a poner retenciones porque estoy creando es la obligación de pago y acumulaciones por el monto de 17.230, que es la suma de los cuatro. Ahora bien, aquí voy a poner tesorería de la seguridad social. Eso va a ser por estos tres: AFP, SFS y ARE. Ahí están los tres, ¿verdad? Entonces aquí voy a poner Infotep por pagar. Fíjense que este gasto de Infotep no es lo mismo que Infotep por pagar. Este es el gasto per se, el gasto que yo tuve, y esta es la obligación que tengo con la institución de pagarle. ¿Estamos? Repita de nuevo, profe, la parte del Infotep de arriba. Aquí el gasto es el gasto que tiene la empresa del pago de Infotep por cada empleado, ¿verdad? Es el gasto. Ahora bien, aquí abajo es la obligación de pago, porque yo no lo estoy pagando. Yo registré el gasto arriba, pero estoy creando la obligación de pago abajo. Ok, o sea, yo registré el gasto, pero no lo he pagado todavía. Tengo esa deuda pendiente con Infotep. Bien. Entonces, ya ahí está registrado la parte de la empresa. Ahora bien, ahora sí comienzo a hacer el pago. Lo primero que voy a hacer de pago es a los empleados. El 30 de cada mes yo le hago el pago a los empleados, que fue el que ya creé aquí, ¿verdad? Ahora, el del día 3 al día 5 de cada mes debo de pagar tesorería de la seguridad social. Entonces digo, retenciones, tesorería seguridad social. ¿Por qué monto voy a pagar la tesorería de la seguridad social? Bueno, entonces ahí yo voy a pagar esta que le retuve a los empleados, más esta que fue la aportación de la empresa. Esa más esa, entonces ese es el monto que yo voy a pagar de retenciones. Entonces, ¿cuál es el monto? Aquí lo voy a buscar sumando esas dos, pero simplemente yo tengo que irme ir a mi auxiliar de tesorería de seguridad social, y ahí van a estar los dos, tanto el 6.200, estos 6.205,50 más esos 16.100, que van a dar 22.305. Ok, se lo voy a hacer ahora. Miren, vamos a suponer que aquí yo tengo la cuenta de retenciones, para que lo entiendan un poco mejor. Tengo retenciones, ¿verdad? Y acumulaciones. Cuando yo estoy de este lado débito y de este lado crédito, cuando yo estoy registrando esta retención, me va a quedar
del lado izquierdo, porque le di 113.000 débito, ¿verdad? Bien, con sus respectivos auxiliares, vamos a poner los auxiliares de este lado. Bien, significa que tengo auxiliar de tesorería, aquí, tesorería, tengo el de colector de impuestos internos y tengo el de sueldo por pagar, ¿verdad? Entonces, en tesorería fueron 105.673.95 y 106.120.55. Ven, aquí tengo mi cuenta control, que es retenciones y acumulaciones, y aquí tengo mis cuentas auxiliares. Ok, hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, eso fue cuando registré la parte del empleado. Ahora voy a registrar la parte de la empresa. En retenciones le di aquí 17.230 crédito también. Y se lo di a tesorería 17.000. No, a tesorería le di 16.100. Y a Infoté por pagar le di 1.130. Bien, ahí tengo mis retenciones con los diferentes auxiliares. Si yo fuera a pagar la tesorería y no tengo mi auxiliar, se me dificulta yo saber cuánto corresponde a tesorería, porque está global ahí. ¿Entendido? Entonces, aquí es el auxiliar que me identifica cuánto que yo le debo a tesorería. Entonces, ¿cuánto le debo a tesorería? Sumo los 6 que aportaron los empleados más los 16 que aportó la empresa. El monto son 22.305,50. Entonces, cuando yo vaya a pagar tesorería, ¿por cuánto lo voy a hacer? Por 22.305,50. ¿Se entendió bien ahí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ya ahí yo le doy todo. Cuando lo estoy pagando, todo es contra efectivo, caja y banco. Ok. Mírenlo. Ahí está. 23.000. Mírenlo ahí. 23.000. Ese monto lo dice. Ahora bien, el sueldo por pagar fueron 106.000. Cuando yo, a medida que yo voy pagando, miren que yo le di crédito a retenciones y acumulaciones. A medida que voy pagando le doy débito. Entonces, ya aquí yo tengo un total por pagar de 130.000 pesos. Pero entonces, aquí le di 106. Pagué 106, ¿verdad? Cuando le pagué a los empleados, pagué 106. Bien. Y cuando pagué la tesorería, pagué 22. Bien. Luego, el día 10 por ahí, me tocaría pagar entonces lo que es
Infotep y me tocaría pagar lo que es Infotep y colector de impuestos internos. Entonces aquí en retenciones, ¿qué yo voy a hacer? ¿Cuánto debo de colector? 703. Eso es lo que voy a poner ahí. Eso, por ese monto que voy a pagar eso. No lo voy a pagar por más, porque eso es lo que debo. Ok. Es el mismo proceso, lo único que va a cambiar es el auxiliar, que aquí dice colector de impuestos internos. Entonces aquí le acabo de pagar 673.95. Bien. Y el siguiente que me queda es Infotep, que fueron 130. Vengo, agarro aquí, le pongo mis 130, 1130 y 1130. Infotep por pagar. Y aquí le pongo mis 130 que acabo de pagar. Si yo vengo y hago si sumo todo eso y sumo todo eso, ahora hay que ver aquí son 11.55. ¿Vieron cómo faltaban ahí 20 centavos de una vez? La contabilidad no se equivoca. Ya ahí está. Miren cómo queda 130, 130. Ahí ya ese balance está en cero. ¿O no? Si usted resta 130.230 menos 130.230, ya la retenciones y acumulaciones en nuestro caso quedó en cero. Lo que significa es que primero nosotros hacemos el registro de la creación y luego entonces hacemos los pagos simultáneamente, porque no todos los pagos se hacen juntos. Por ejemplo, la nómina, el sueldo de los empleados se hace los 30 de cada mes, pero la tesorería se paga los días de 3 al 5 y el colector de impuestos internos e Infotep se pagan los días 10 de cada mes. ¿Se entendió esa parte? Yo encuentro que está claro, no es tan difícil. No, eso es cualquier duda. Ustedes saben que estoy de este lado. Bueno, si no tienen preguntas, dudas, pues ya, eso era lo que yo tenía que explicarles hoy. Está bien, gracias, profe. Estoy siempre a la orden. Gracias, profe. Bien, cuídense mucho, ya ustedes saben. Está bien. Bye. Bien, profe. Feliz noche.